¿Qué son el seno, coseno y tangente? Estas tres son las funciones trigonométricas más importantes que tenemos. De hecho, son las básicas. Entonces, esto lo vamos a definir de hecho como razones trigonométricas, y el hecho de que se les define como razones trigonométricas es porque son realmente eso, una razón, o sea, una división. Entonces, para ponerlo rápidamente aquí, sin entrar a detalle, podemos decir que son las funciones trigonométricas básicas, y esto significa que realmente son la base de muchas cosas en trigonometría, ¿verdad? Por lo tanto, también son las más importantes, ¿verdad? Entonces, y más importantes. Entonces, va a haber momentos o textos, por ejemplo, tu libro de texto, donde se les llame funciones trigonométricas, pero también va a haber momentos en que encuentres el seno, coseno y tangente definidos como razones trigonométricas. Entonces, cuando tú veas esto de razones trigonométricas, se refieren a ellas como razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque son razones, significa que son divisiones. Entonces, razones trigonométricas que lo que van a usar son los lados del triángulo rectángulo. Entonces, que usan los lados o las medidas de los lados, claro, de un triángulo rectángulo. Entonces, algo muy importante aquí, estas razones trigonométricas que usan los lados de un triángulo rectángulo, en realidad son las tres más básicas de ellas, claro está, porque hay más que estas tres. Entonces hay que tener eso bien en cuenta, que no son las únicas razones trigonométricas que tenemos, y se les llama razones. ¿Por qué? Porque son divisiones, y de hecho aquí me olvido ponerlo. Razones trigonométricas que usan los lados de un triángulo rectángulo significa que van a ser divisiones entre las medidas de un triángulo rectángulo. Y esto simplemente es el concepto básico. Ahora, ya que sabemos esto, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Pues un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces dibujamos aquí un triángulo rectángulo, algo más o menos así. Entonces, si es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Y bueno, sabemos que los triángulos rectángulos tienen una hipotenusa, que es el lado más grande, ¿verdad? Siempre es el lado mayor, de mayor longitud, es la hipotenusa, y el resto son los catetos, ¿verdad? Entonces este es un cateto y este es otro cateto. Entonces, si decimos que las funciones trigonométricas o razones trigonométricas usan los lados de un triángulo rectángulo, o sea, sus medidas, y son razones, significa que son divisiones, significa que vamos a tener divisiones entre las medidas de cada uno de estos. ¿Y para qué son esto? Básicamente son relaciones que te van a ayudar a ver cómo está conectado la medida de los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, digamos que aquí tenemos un ángulo A y aquí tenemos el ángulo B. Algo muy importante que ver aquí. Con respecto al ángulo A, este cateto va a tener un nombre y este cateto va a tener otro nombre, que cambian, se voltean cuando vemos todo con respecto al ángulo B. Entonces, antes de aprender sobre las razones trigonométricas,
a fondo, o más bien sus definiciones, tenemos que ver esto, ¿ok? Esta relación. ¿Por qué? Muy, muy importante. Y aquí lo voy a poner en otro color, con color rojo. Y muevo esto para acá. Con respecto al lado A, al ángulo A, ¿ok? Con respecto al ángulo A, lo que va a pasar es que este cateto de aquí es el cateto adyacente. ¿Y qué es el cateto adyacente? Es uno de los lados que forma parte del ángulo, ¿ok? Mientras que este que está justo enfrente del ángulo A, está justo enfrente a él, se le llama cateto opuesto. ¿Ok? Muy, muy importante. La hipotenusa queda con su mismo nombre, no hay problema. Es el lado más grande del triángulo, entonces simplemente esa siempre va a ser la hipotenusa. Con respecto a cualquiera de los otros ángulos del triángulo, ¿verdad? Recuerda el ángulo que es recto, ese sí lo vamos a dejar. Ese simplemente nos dice, bueno, tienes un triángulo rectángulo, puedes usar las funciones trigonométricas, pero hasta ahí. O sea, este no lo vamos a usar. Nada más vamos a usar los otros ángulos que tienen que ser ángulos agudos, ¿verdad? Ángulos más pequeños de 90 grados. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que, con respecto al ángulo A, este lado es el cateto opuesto y este lado es el cateto adyacente, ¿verdad? Así. Entonces, cateto adyacente, cateto opuesto. Muy bien. Ahora, con respecto al ángulo B, lo ponemos en otro color. ¿Ok? Con respecto al ángulo B, ahora el cateto que está enfrente, justo enfrente al ángulo B, es el de abajo, ¿verdad? Entonces, con respecto al ángulo B, por eso lo vamos a poner en color verde, igual que todo lo demás, este es el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Por qué se les llama opuesto cuando es el que está enfrente? Porque está opuesto al ángulo, está justo del otro lado del ángulo, ¿verdad? Y entonces, este lado vertical que está aquí, con respecto al ángulo B, este es el cateto adyacente. ¿Verdad que sí? Porque ese cateto forma parte del ángulo B. Entonces, en este triángulo, lo que está en rojo es con respecto al ángulo A, lo que está en verde es con respecto al ángulo B, ¿ok? Muy bien. Con eso ya podemos poner las definiciones y relacionarlas con este triángulo de seno, coseno y tangente. Y para eso voy a agarrar un color completamente distinto. A ver, veamos aquí. ¿Se ve este distinto? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, con color morado que acabo de agarrar. Estos son por definición, ¿ok? Por definición, seno siempre es igual a cateto opuesto, siempre, ¿ok? Sobre hipotenusa. Siempre. Y esto por lo general simplemente lo abrevian como C de cateto
y O de opuesto. Entonces cateto opuesto sobre H de hipotenusa, ¿verdad? Así de sencillo. Luego coseno, y esto es de un ángulo, entonces lo voy a poner seno de X, del ángulo X, ¿ok? Coseno de X, o sea, el ángulo X, en este caso, de nuevo es otra división, ¿verdad? Porque recuerda, son razones, entonces es una división. Este es un cateto, pero para coseno es el cateto adyacente. Adyacente sobre la hipotenusa. Y este por lo general se abrevia como la razón de C punto A punto por cateto adyacente y sobre la H que es la hipotenusa. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Y lo último que tenemos es tangente. Entonces tangente del ángulo X es igual a una razón, ¿verdad? Es una división, el cual es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Y esto por lo general se abrevia como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, por definición, ¿qué son el seno, coseno y tangente? Son unas funciones trigonométricas básicas y más importantes, las cuales son razones, ¿verdad? Son razones trigonométricas, también se les llama así. Son razones porque son divisiones y usan los lados de un triángulo rectángulo, o sea, usan las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Y cómo las usan? Por definición, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Okay? Esto es lo que seno, coseno y tangente son, por definición. Entonces ahora veamos lo que realmente son usando el triángulo rectángulo, ¿verdad? Para esto, pongámosle las medidas a los lados. Digamos que este lado mide 5 centímetros, este mide 4 centímetros y este mide 3 centímetros. ¿Ok? Entonces tenemos un triángulo que es un 3, 4, 5. Triángulo que ya sabemos, ¿verdad? Así está, es un triángulo importante que hay que recordar. Entonces, teniendo estas medidas, ahora saquemos qué significaría el seno, coseno y tangente de los ángulos A y los ángulos B. Y recuerda, con respecto al ángulo A, es utilizando el color rojo. Entonces vamos al color rojo y ponemos seno de A, seno del ángulo A, es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto a A es este vertical aquí, ¿verdad? Porque es el que está justo enfrente de A. Entonces, ese cateto opuesto mide 4 centímetros, por lo tanto tenemos 4 centímetros arriba. Y eso es sobre ¿qué? Sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado más grande del triángulo que mide 5 centímetros. Entonces es 5 centímetros abajo. ¿Verdad que sí? Y esto todavía se puede simplificar. ¿Por qué? Porque una razón es una división. Y los dos lados tienen las mismas medidas. Claro que sí. Tienen las mismas unidades, no medidas. Miden distinto, ¿verdad? Uno mide 4 centímetros y el otro 5. Pero usan las mismas unidades. Por lo tanto, centímetro sobre centímetro se cancela, ¿verdad? Y simplemente nos queda que el seno de A es igual a 4 quintos. Así de fácil, ¿verdad que sí? Entonces, como te puedes dar cuenta aquí, es una razón, ¿verdad? Ahora, claro, si tú lo quieres, puedes hacer esta división en la calculadora. En este caso es muy fácil de hacer, ¿verdad? Esto simplemente es 0.8. Pero no lo necesitas hacer, lo puedes dejar así simplemente como fracción y está perfectamente correcto. Ok. Ahora,
pongamos el coseno de A. Y el coseno de A es, con respecto al ángulo A, es cateto adyacente, el cual es 3 centímetros, sobre la hipotenusa, el cual es 5 centímetros, ¿verdad? Y en este caso, de nuevo, centímetros sobre centímetros se cancela. Esto es igual simplemente a 3/5. Así de fácil, ¿verdad? Lo cual sabemos que es igual a 0.6. ¿Verdad que sí? Fácil. Entonces, como te puedes dar cuenta, coseno simplemente hicimos parecido a lo que hicimos con el seno, ¿verdad? Pero en este caso es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces será cateto adyacente de 3 centímetros sobre hipotenusa de 5 centímetros. Y ahora hagamos tangente. Tangente del ángulo A. En este caso ahora es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto es este vertical, ¿verdad? Entonces el cateto opuesto son 4 centímetros sobre cateto adyacente, el cual es este horizontal, que son 3 centímetros, ¿verdad? Así de fácil. Entonces centímetros sobre centímetros se cancela y te queda que nuestros resultados son 4/3. Así de fácil. Entonces, como te puedes dar cuenta, obtener el seno, coseno y tangente de un ángulo es súper sencillo, ¿verdad? Simplemente son las razones de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces ya hicimos con respecto al ángulo A. Ahora hagámoslo con respecto al ángulo, no se cambió de color, con respecto al ángulo B. Y esto va a ser en verde, ¿verdad? Con respecto al ángulo B. Perfecto. Entonces, tomando esto en cuenta, pongámoslo aquí a ver si me cabe. El seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, cateto opuesto es el horizontal, ¿verdad? Que son 3 centímetros sobre hipotenusa, que son 5 centímetros. Centímetros sobre centímetros se cancela. Y esto simplemente es igual a 3/5, ¿verdad que sí? Lo cual ya sabemos que es 0.6. Fácil. Luego, coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso el cateto adyacente son 4 centímetros. Y la hipotenusa de nuevo 5 centímetros. Entonces centímetros sobre centímetros se cancela. Y a ver, déjame aquí borrar tantito para hacer espacio. Y esto simplemente es igual a 4/5, ¿verdad? O 0.8. Así de fácil, ¿verdad que sí? Y terminamos con, lo voy a poner aquí abajo, tangente del ángulo B, el cual es igual a tangente, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto son 3 centímetros sobre cateto adyacente son 4 centímetros, ¿verdad? Y estos centímetros sobre centímetros se cancela y estos son 3/4. Y bueno, esto simplemente es igual a 0.75, ¿verdad? Y ya está. Eso realmente es todo. Y de hecho, acá me faltó hacer la división decimal. Y esto simplemente es que 1.333. Y ahí se va, ¿verdad? Entonces, así de fácil es como se obtienen el seno, coseno y tangente de un, ¿qué? De un triángulo rectángulo. Entonces, esto es lo que son el seno, coseno y tangente, ¿ok? No lo olvides y ahora hagamos algunos ejemplos. Encuentra el ángulo A y B usando seno. Muy bien. Tenemos aquí el ángulo A. Entonces este es A, este es B y bueno, C es el ángulo que es recto, ¿verdad? Entonces, si este es A, usando seno, a ver, sabemos que el seno del ángulo X es igual a el cateto opuesto
sobre la hipotenusa, ¿verdad? Por lo tanto, para el ángulo A, si tenemos seno de A, esto significa que esto es igual al cateto opuesto, en este caso es 15 sobre la hipotenusa, que siempre es el lado mayor, ¿verdad? Sobre 17. Entonces ya tenemos el seno. Ahora nos dice encuentra el ángulo. ¿Cómo vamos a encontrar el ángulo? En este caso es A, ¿verdad? Bueno, para sacar este ángulo en particular, se utiliza una función que es básicamente lo opuesto al seno. ¿Y cómo se le llama esto? Bueno, sería el seno inverso de A, o lo mismo, se le dice el seno a la menos 1 de A. ¿Ok? Entonces, al aplicar eso, se le va a aplicar seno a la menos 1 de 15 sobre 17. Y perdón, este es seno a la menos 1 de seno de A, de hecho. Entonces esto en realidad se ve así. Seno de A eso le sacamos el seno a la menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, este seno se cancela con el seno a la menos 1 y A es simplemente el seno a la menos 1 de 15 sobre 17. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que aplicamos el seno a la menos 1 en cada lado. Eso es lo que pasó. Se lo aplicamos a cada lado. Entonces, del lado izquierdo, el seno a la menos 1 canceló el seno, la función de seno, y solamente se quedó una A, pero del lado derecho no hay nada que lo cancele, ¿verdad? Entonces simplemente se quedó que seno a la menos 1 de la razón que ya teníamos ahí. Y esto es lo que vas a poner en tu calculadora. Asegúrate que tu calculadora esté en grados para que te dé tu ángulo en grados, ¿ok? Entonces, una vez que haces esto, ¿cómo lo vas a hacer en tu calculadora? Bueno, por lo general, tienes que encontrar la función inversa de seno, que es la misma, usualmente es la misma tecla que seno, pero o le tienes que aplanar a Shift y luego seno y te va a dar seno a la menos 1, o puedes aplanar Mode. Básicamente, si te fijas bien en la tecla de seno en tu calculadora, dice seno, o también puede decir sin, ¿verdad? Si tu calculadora está en inglés, va a decir sin. Bueno, y arribita, casi siempre, en otro color, digamos, de hecho aquí tenía el rojo, casi siempre en otro color, en rojo, digamos, va a estar seno a la menos 1, ¿ok? Entonces necesitas una tecla extra, que por lo general es Shift. Tienes que presionar Shift y luego la tecla de seno. Y que en este caso, de hecho, si está en inglés, tu calculadora, por eso tiene Shift, ¿verdad? Va a ser la tecla de sin y arriba tiene un sin to the minus 1, o sea, seno a la menos 1. Entonces presionas la tecla de Shift, que por lo general está hasta mero arriba en tu calculadora, presionas esa y luego presionas la de seno y así te va a dar el seno a la menos 1. Y vas a ver qué te va a salir en tu calculadora. Claro, esto es una calculadora científica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que una vez que tengas, que tengas la función de seno a la menos 1 en tu calculadora, presionas un paréntesis y pones esta división. 15 sobre 17, ¿verdad? Y cierras el paréntesis, que no se te olvide cerrar el paréntesis. Y una vez que hayas hecho esto,
presiona Enter o igual, dependiendo de qué calculadora tengas, y qué te va a salir. En este caso, resulta que esto es igual a 61.927 y ahí se va, ¿verdad? Entonces, simplemente en este caso vamos a decir que nuestro resultado es que A es igual a 61.93. Ay, ¿qué hice aquí? Automáticamente puse el de porcento. Perdón, ese fue mi error. Grados, ¿verdad? Empecé a escribir ese circulito y puse el porcentaje automáticamente. Lo siento, estoy acostumbrada. Pero no, este es. Entonces tenemos que 61.93 grados para A. Este de aquí. 61.93 grados. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a usar ¿qué? Vamos a usar la función de seno, pero para el ángulo B. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, a ver, voy a agarrar otro color, primero que nada. Verde, sí, está bien. Me faltó borrar esto. Voy a borrar esto de aquí para hacer espacio. Pongámoslo aquí abajo. Y entonces tenemos que el seno de B es igual al cateto opuesto, que en este caso es 8, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que es 17. ¿Verdad que sí? Entonces, aplicamos, como lo hicimos anteriormente, aplicamos el seno a la menos 1 de un lado y lo que se hace de un lado de la ecuación se hace del otro, entonces seno a la menos 1 del lado derecho también. Y este seno se cancela con el seno a la menos 1, por lo tanto tenemos que B es igual a el seno a la menos 1 o el seno inverso de 8 sobre 17, ¿verdad que sí? Y una vez que lo pones en tu calculadora, recuerda esto, vas a aplanar la tecla de Shift, ¿verdad? Para que te dé el color ese, o la tecla que te dé el color de esta opción arriba de tu tecla de seno, ¿verdad? Entonces aplanas esa tecla y luego aplanas la tecla de seno y te va a dar la función, ¿verdad? Que en este caso la función debe ser sin a la menos 1, abres un paréntesis de 8 entre 17, ¿verdad? Y luego enter o igual. Y cuando lo hagas vas a ver que esto es igual a 28.072 y ahí le sigue, ¿verdad? Entonces, aproximadamente nuestro ángulo B simplemente es 28.07 grados, ¿verdad que sí? Ajá, así de fácil. Y si te fijas bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, tú sabes que una regla siempre es que si sumas las medidas de los ángulos internos, de los ángulos en un triángulo, te debe de dar 180 grados, ¿verdad? Entonces tú sabes que este ángulo recto es 90 grados. Bueno, 90 grados significa que la suma de estos dos, de A y B, debe ser 90 grados también. Si pones 61.93 grados más 28.07, ¿qué te debe de dar? Te debe de dar 90, ¿verdad? Y bueno, 3 más 7 son 10, llevamos 1. 1 y 9 son 10, llevamos 1, bajamos el punto decimal. 1 más 1 son 2 y 8 son 10, llevamos 1. Y 1 más 6 son 7, más 2 son 9 y chan chan. Perfecto, ¿verdad? Te dieron 90 grados, entonces este más este son 90 grados, más los 90 grados del ángulo C son 180. Perfecto. Nuestras medidas de nuestros ángulos
son correctos. Encuentra el valor de x usando seno. Y tenemos la x aquí. Ajá, casi no se veía. Entonces, básicamente nos están pidiendo que encontremos la medida de la hipotenusa, ¿verdad? Bueno, y nos dicen que usemos seno, la función de seno. Sabemos que el seno de cualquier ángulo, digamos el ángulo teta, es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, tenemos este ángulo aquí, ¿de cuánto? De 30 grados, ¿verdad? Entonces, el seno de 30 grados, que es ese ángulo que tenemos ahí, es igual al cateto opuesto a este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¡Chan, chan! El que está enfrente del ángulo, ¿verdad? Entonces es un 12 sobre la hipotenusa, la cual es x. Y aquí tenemos nuestra ecuación. Solamente la tenemos que resolver, ¿verdad? Resolver por x. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, despejamos la x, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a despejar? Si de aquí está dividiendo, lo que tenemos que hacer es pasarla al otro lado multiplicando, ¿verdad? Lo que queremos hacer es manipular nuestra ecuación para que la x nos quede sola. Entonces, ¿qué pasa si los dos lados los multiplicamos por x? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque recuerda, lo que le haces a un lado de la ecuación, se lo haces a la otra. Si los dos lados los multiplicamos por x, esta x cancela esta x de afuera. Por lo tanto, ahora vas a tener x por el seno de 30 grados es igual a lo que te quedó del lado derecho, que solo es un 12, ¿verdad? Pero queremos esta x solita, ¿verdad que sí? Entonces, ahora que le vamos a hacer a la ecuación, dividimos lo que nos está estorbando ahí, que es el seno de 30 grados. ¿Y por qué lo dividimos? Porque está multiplicando a la x. Entonces lo dividimos, es usar la ecuación, perdón, es usar la operación contraria, ¿verdad? Para deshacernos de él. Entonces lo que hacemos de un lado de la ecuación, se lo hacemos al otro. Esta división cancela el seno de 30. Por lo tanto, del lado izquierdo ahora solamente te quedó la x, ¿verdad? X es igual a, y ahora tienes que es 12 sobre el seno de 30 grados. Y ya está. Aquí puedes hacer algo muy sencillo, que es meterlo a la calculadora y ya está. Así de fácil. Ahora, yo no necesito hacer eso, y probablemente si tú ya tienes mucha práctica con trigonometría, tampoco lo necesitas hacer. ¿Por qué? Porque el seno de 30 grados es un numerito muy fácil de recordar, ¿ok? Esto es igual a 1/2 o 0.5. Y estas son unas de las razones trigonométricas que te vas a recordar fácilmente. Y después vamos a tener una lección en donde puedas ver cómo las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente de ciertos ángulos son muy fáciles de recordar. En este caso, el seno de 30 grados es igual a 0.5 o 1/2, siempre, ¿ok? Entonces ya con eso tenemos que esto es igual a 12 sobre 1/2 o sobre 0.5, cualquiera de los dos. Y 12 sobre 0.5 es igual a 24. Y ¡chachán! Ya está. Tenemos que nuestro resultado es que x es igual a 24. Y son 24, ¿qué? 24 unidades de longitud, ¿verdad? No están aquí dichas qué unidades tenemos, entonces no necesitamos ponerle unidades tampoco. Simplemente de este lado son 12 unidades y de este lado son 24 unidades de longitud.